La muerte de Jesús en la cruz ha sido un tema que ha generado debates apasionados a lo largo de los siglos. A lo largo de la historia, algunas interpretaciones dentro de la Iglesia cristiana han apuntado a los judíos como los principales responsables de su ejecución, basándose en los relatos del Nuevo Testamento. Sin embargo, investigaciones más recientes han comenzado a ofrecer nuevas perspectivas, cuestionando visiones previas y abriendo un panorama más complejo sobre este evento histórico tan trascendental. Estudios contemporáneos sugieren que el papel de los romanos, y en particular el de Poncio Pilato, podría haber sido mucho más crucial de lo que se había asumido en el pasado. La narración tradicional presenta a Pilato como una figura que actuó en contra de su voluntad, presionado por las circunstancias y las demandas del pueblo. No obstante, los nuevos hallazgos históricos nos invitan a replantearnos la profundidad de su involucramiento. ¿Qué motivó realmente sus decisiones? ¿Hasta qué punto las autoridades romanas fueron responsables de la ejecución de Jesús? Este es un aspecto crucial que cambia nuestra comprensión del relato tradicional. A lo largo de esta reflexión, descubriremos cómo el contexto político y religioso de la época jugó un papel fundamental en el desenlace de los eventos. En este análisis, también consideraremos las actitudes y decisiones del Sanedrín, el consejo religioso judío que desempeñó un rol esencial en la condena de Jesús. Este complejo entramado de influencias políticas y espirituales revela la intensidad del conflicto y las dinámicas de poder en ese tiempo. Es posible que lo que pensábamos saber sobre la crucifixión de Jesús necesite ser reconsiderado, tomando en cuenta estos nuevos elementos históricos. Es mi deseo que el Espíritu Santo te guíe, brindándote fortaleza y sabiduría en tu camino de fe. Que su luz ilumine tu entendimiento mientras te adentras en este análisis histórico y reflexivo. Si te interesa explorar más sobre este tema y otros similares, no dudes en dejar un comentario con la frase «Quiero más», para saber que deseas que continúe creando contenido de esta índole. Este análisis se dedicará a explorar cómo las nuevas perspectivas históricas modifican nuestra manera de interpretar lo sucedido antes y durante la crucifixión de Jesús. Nos adentraremos en las declaraciones de Pilato, el poder del Sanedrín y el entorno político-religioso de la Jerusalén de aquel entonces. A través de esta mirada renovada, se busca ofrecer una visión más rica y profunda de uno de los momentos más determinantes en la historia del cristianismo. Prepárate para un viaje hacia el pasado, hacia la antigua Jerusalén, donde cada acción, palabra y decisión tenía un peso mucho mayor que en nuestros días. Desde las últimas palabras de Pilato hasta las revelaciones de los líderes religiosos, esta narrativa promete desafiar tus creencias y expandir tu comprensión sobre la crucifixión, aportando una nueva luz sobre este evento tan significativo. En un contexto en el que la historia se narra desde diversas perspectivas, la figura de Poncio Pilato emerge como un personaje multifacético, cuya representación varía dependiendo de la fuente. Para algunos, Pilato es visto como un hombre atrapado entre la necesidad de hacer lo correcto y la presión de la multitud. Para otros, es percibido como un político indiferente, más preocupado por mantener el orden y el control que por la justicia. En cualquiera de estos casos, la complejidad de su dilema y su actitud ambigua frente a la condena de Jesús revelan las tensiones inherentes a su rol en el poder romano. Pero no solo Pilato jugó un papel crucial. Es igualmente fundamental examinar cómo el Consejo Judío o el Sanedrín influyó en este proceso, ya que su involucramiento ha sido en ocasiones minimizado o incluso ignorado en narrativas anteriores. La ocupación romana en Palestina y sus políticas de control también deben ser comprendidas dentro de este relato. No se trata solo de un conflicto entre las autoridades religiosas judías y Jesús. El control de Roma sobre la región introdujo una serie de dinámicas de poder que afectaron todas las decisiones de la época.
La tensión entre los gobernantes romanos y las autoridades judías era palpable, y comprender esta lucha de poder es clave para entender cómo se llegó a la condena de Jesús. Las historias de resistencia, las alianzas temporales y las rivalidades entre diferentes facciones no solo modelaron la política de la región, sino que también revelan la complejidad detrás de la decisión de ejecutar a un hombre que para muchos representaba una amenaza tanto política como religiosa. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El contexto geopolítico de la época se vuelve aún más intrincado cuando se considera la presencia de diversas sectas judías, como los fariseos, saduceos y celotes, que no solo influyeron en las decisiones políticas, sino que también desempeñaron un papel en la facilitación de la crucifixión de Jesús. Las tensiones internas dentro del judaísmo del siglo I, alimentadas por diferencias ideológicas, religiosas y sociales, hicieron que la situación fuera aún más volátil. Estas divisiones no solo ayudaron a la condena de Jesús, sino que también reflejaron un estado de tensión religiosa y social que estaba en su punto álgido. En este clima de incertidumbre y fragmentación, la crucifixión de Jesús se convierte en una respuesta a los temores de los líderes judíos de perder el control sobre su comunidad ante la invasión romana. A medida que nos adentramos más en este entorno histórico, es imposible pasar por alto el fenómeno del chivo expiatorio, que ha sido recurrente en momentos de crisis. El deseo de los líderes judíos de preservar su poder ante la creciente amenaza romana hizo que la figura de Jesús fuera percibida como una amenaza inminente. Así, Jesús se convirtió en un chivo expiatorio para salvar el orden establecido, con la esperanza de evitar una reacción más dura de las autoridades romanas. La salvación del sistema de poder, en este caso, prevaleció sobre la justicia, convirtiéndose en una prioridad para quienes estaban en el poder. Es importante reflexionar también sobre las implicaciones que la muerte de Jesús tuvo a largo plazo. La crucifixión no solo significó el fin de una vida humana, sino que también marcó el inicio de un proceso que llevaría a la creación de una nueva religión, el cristianismo. A partir de ese momento, el cristianismo comenzó a separarse cada vez más del judaísmo, estableciendo su propia identidad. Este evento transformador no solo cambió el curso de la historia religiosa, sino que también dejó una huella profunda en la historia política y social del mundo. Al considerar las múltiples facetas de este acontecimiento, nos damos cuenta de que la crucifixión de Jesús no solo es un hecho religioso, sino un reflejo de la complejidad de la naturaleza humana. Las interacciones entre los intereses políticos y religiosos en tiempos de crisis muestran cómo, en momentos decisivos, las decisiones pueden estar motivadas por el poder y la supervivencia más que por la justicia y la verdad. Esta realidad nos invita a seguir cuestionando y a buscar una comprensión más profunda de lo que realmente ocurrió en aquellos días decisivos. Descubre la impactante historia de la condena de Jesús. Los relatos evangélicos nos cuentan cómo fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, el consejo judío que lo acusó de blasfemia. Los líderes religiosos de la época
consideraron que su proclamación como el Hijo de Dios y el Mesías era una grave ofensa religiosa, lo suficientemente seria como para que el Sanedrín decidiera que debía ser ejecutado. En el relato del Evangelio de Mateo 26, 69 a 66, vemos que los líderes religiosos buscaron testimonios falsos para incriminar a Jesús, pero no encontraron pruebas claras hasta que 2 testigos afirmaron que él había dicho que destruiría el templo de Dios y lo reconstruiría en 3 días. Esta declaración fue interpretada como un ataque a lo sagrado, lo que encendió aún más la ira de sus acusadores, intensificando su condena. Aunque el Sanedrín tenía autoridad para juzgar a Jesús, no tenía el poder de ejecutar una condena a muerte. Por lo tanto, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano, con la esperanza de que él autorizara su ejecución. Las narrativas sobre la actitud de Poncio Pilato hacia Jesús varían considerablemente, pero es indiscutible que el papel del Sanedrín fue fundamental en el desenlace que llevó a la crucifixión. Es vital comprender que, a lo largo de la historia, esta interpretación ha sido utilizada para justificar la persecución y discriminación del pueblo judío. Sin embargo, esta lectura simplificada requiere un análisis más profundo y matizado, uno que considere el contexto histórico y las complejidades involucradas en ese momento. Los eventos que rodean la crucifixión de Jesús son sumamente complejos y no deben ser reducidos a la culpa de un solo grupo o una sola acción. Tal enfoque no solo resulta injusto, sino también históricamente incorrecto. En el Evangelio de Juan 18, 38, Pilato, en su rol de gobernador romano, manifiesta su duda al declarar que no encuentra delito alguno en Jesús. A pesar de esta aparente vacilación y de sus dudas sobre la culpabilidad de Jesús, finalmente cede ante la presión de la multitud y de los líderes judíos, ordenando la ejecución de Jesús. Esta dinámica de poder entre las diferentes facciones revela las tensiones sociales, políticas y religiosas de la época. Es crucial entender que todo este proceso se llevó a cabo en un contexto histórico donde las tensiones entre distintos grupos religiosos y políticos eran palpables, y cada uno tenía intereses propios. Pilato, como representante de la autoridad romana, se encontraba ante la disyuntiva de mantener el orden en una provincia políticamente sensible, mientras que los líderes religiosos judíos buscaban salvaguardar su poder frente a las amenazas que percibían en las enseñanzas de Jesús. Las decisiones de Pilato no solo estuvieron influidas por el deseo de preservar el statu quo, sino también por la presión constante de los líderes judíos y la multitud que pedía su muerte. La relación entre la política, el poder y la religión se entrelazan de manera profunda en este relato. Además, es importante reflexionar sobre cómo las narrativas históricas pueden ser manipuladas con fines políticos o ideológicos. A lo largo de los siglos, los relatos sobre la condena de Jesús han sido utilizados para perpetuar conflictos y malentendidos, particularmente en cuanto a las tensiones entre diferentes comunidades religiosas. Este análisis también nos invita a considerar cómo el cristianismo, al surgir como una nueva corriente de pensamiento, se vio moldeado por estas tensiones. La figura de Jesús, a pesar de las diversas interpretaciones sobre su vida y mensaje, se convirtió en un símbolo que trasciende su tiempo y se extiende más allá de las diferencias de creencias y tradiciones. El estudio detallado de estos textos no solo ofrece una visión más precisa de los hechos históricos, sino que también brinda lecciones profundas sobre la naturaleza humana, el sacrificio y la importancia de confrontar los prejuicios. La constante interacción entre la fe y la autoridad, entre la justicia y el poder, es un tema recurrente que invita a la reflexión sobre cómo el poder puede ser utilizado o mal utilizado en la toma de decisiones que afectan a la vida de las personas. Esta dialéctica nos lleva a cuestionar las estructuras de poder que afectan los derechos humanos y la justicia social,
y cómo estas influencias pueden moldear la historia de maneras inesperadas. Cada lectura de estos relatos nos permite acercarnos a un entendimiento más profundo de los eventos, desafiando nuestras propias perspectivas y buscando un sentido de unidad en la diversidad de creencias que conforman nuestra humanidad. Nos invita a ir más allá de los relatos superficiales y a profundizar en el significado de los hechos, de modo que podamos aprender de ellos y aplicar las lecciones que nos ofrecen en nuestra vida cotidiana. Recientes estudios indican que los romanos, particularmente Poncio Pilato, podrían haber tenido razones más complicadas en su interacción con Jesús. Historiadores sugieren que, durante la festividad de la Pascua, cuando Jerusalén se llenaba de peregrinos judíos, Pilato pudo haber considerado a Jesús como un posible riesgo para el orden público. La decisión de Pilato de condenar a Jesús a la crucifixión podría interpretarse como un intento de evitar alteraciones o disturbios. El Evangelio de Marcos menciona que, al querer complacer a la multitud, liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser ejecutado. Este acto sugiere que Pilato estaba preparado para emplear la crucifixión como un recurso político, una estrategia habitual en el Imperio Romano para suprimir insurrecciones y consolidar su autoridad. La figura de Pilato en este relato histórico es, por ende, más intrincada de lo que aparenta inicialmente. Aunque los evangelios retratan su vacilación, la decisión última y el contexto que la acompaña revelan que los romanos tuvieron un papel significativo en la ejecución de Jesús. Para obtener una comprensión más completa de los acontecimientos que culminaron en su muerte, es vital considerar estos aspectos. Pilato, quinto gobernador de Judea, estuvo al servicio del emperador Tiberio entre los años 26 y 36 de nuestra era. Su participación en la condena de Jesús lo ha convertido en un personaje notorio dentro de la historia cristiana. Según los relatos evangélicos, Pilato intentó desentenderse de la culpa relacionada con la muerte de Jesús, al lavado de manos de forma simbólica en Mateo 27-24, afirmando ser inocente de la sangre del justo. No obstante, a pesar de su declaración, Pilato ordenó la crucifixión de Jesús, cediendo ante la presión ejercida por la multitud y los líderes religiosos judíos. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que podría haber tenido secuencias de pensamientos y secretos que no compartió, guardando reflexiones sobre su papel en esos eventos. Además, algunos documentos antiguos sugieren que, en su lecho de muerte, Pilato hizo confesiones sorprendentes sobre sus verdaderos sentimientos hacia Jesús, revelando un conflicto interno. Él podría no haber visto a Jesús como el problemático que los líderes religiosos alegaban, sino más bien como un líder espiritual cuyas enseñanzas estaban verdaderamente desafiando el statu quo. Las tensiones políticas y sociales de la época jugaron un papel en su decisión, lo que lo obligó a actuar en lugar de mediar como un juez justo. La continua presión de una sociedad profundamente religiosa y su temor al descontento público podrían haber influido enormemente en su resolución. Estos factores nos llevan a replantear la narrativa tradicional y a indagar más allá de las palabras escritas. Reconstruyendo la historia, se puede entender que Pilato no fue solo un mero cumplimiento del deber, sino un individuo atrapado en la maraña de intereses políticos, sociales y religiosos. Las preguntas sobre su legado perduran y continúan invitando a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la justicia y la moralidad en tiempos de crisis. Una teoría cautivadora sugiere que Pilato podría haber sentido empatía hacia Jesús, considerando su carácter inocente en medio de una lucha por el poder. Esto podría explicar su hesitación inicial en condenarlo y su intento de liberarlo mediante la costumbre de indultar a un prisionero durante la festividad de la Pascua, conforme se menciona en Juan 18-39. Las confesiones de Pilato en sus últimos momentos han suscitado controversia y diversas interpretaciones acerca de sus motivaciones y acciones. Estas revelaciones
sugieren que Pilato no solo fue víctima de la presión política de su entorno, sino que también se enfrentó a dilemas éticos y morales, lo que enriquece su complejidad como figura histórica. Las narraciones acerca de las confesiones de Poncio Pilato en su lecho de muerte han sido objeto de especulación a lo largo del tiempo. Se dice que antes de fallecer, Pilato compartió secretos que había mantenido en reserva, algunos de los cuales podrían aclarar sus verdaderas intenciones y emociones hacia Jesús. Aunque estas confesiones carecen de confirmación histórica, han aparecido en varias tradiciones y documentos apócrifos. Uno de los relatos más notorios menciona que Pilato admitió haber sentido un profundo desasosiego por la condena de Jesús. Según estas versiones, se dice que el gobernador veía en Jesús no solo a un inocente, sino a alguien excepcional, posiblemente influenciado por la fama de sus milagros y enseñanzas. Tal perspectiva podría haberle motivado, aunque de manera insuficiente, a intentar salvar a Jesús de la crucifixión. Diversas narraciones apuntan que Pilato también compartió información sobre sus discusiones con los líderes judíos y cómo fue presionado a actuar en contra de su propio juicio. Estos relatos reflejan un intenso conflicto interno, donde Pilato se sentía atrapado entre su responsabilidad como gobernador y sus incertidumbres morales. A pesar de que estas revelaciones no se pueden verificar de manera concluyente, ofrecen una vista intrigante sobre la figura de Pilato. Además, algunas teorías sugieren que sus decisiones podrían haber estado influidas no solo por la política, sino también por una curiosidad genuina acerca de la naturaleza de Jesús y su mensaje. En esta línea, algunos estudiosos argumentan que la tensión entre su deber y su conciencia le llevó a experimentar un estado de confusión que podría haber impactado su vida después de la crucifixión. Una idea recurrente en los textos históricos es que Pilato sintió remordimientos a largo plazo por su papel en la crucifixión, lo que podría haber afectado su reputación y legado. En la cultura popular, este dilema resuena en muchas obras que exploran la historia desde una perspectiva humana, reflejando la lucha interna de un hombre atrapado en un momento decisivo de la historia. Asimismo, algunos relatos postulan que Pilato pudo haber sido influenciado por su esposa, quien habría tenido sueños premonitorios relacionados con Jesús, instándolo a actuar con precaución. En resumen, el caso de Pilato va más allá de un simple juicio, convirtiéndose en un símbolo de la lucha interna entre el deber y la ética, que continúa resonando en debates contemporáneos sobre la justicia y la moralidad. Pilato, aunque visto frecuentemente como un antagonista, puede tratarse de una figura trágica en la narrativa bíblica, permitiendo a los analistas explorar su papel desde diversas perspectivas. Las múltiples capas de su historia hacen que se erija como un personaje intrigante, invitando a los estudiosos a ahondar en sus acciones y motivaciones más de cerca. La búsqueda de la verdad detrás de su figura sigue siendo un tema de interés en la investigación y la reflexión histórica. Imagina una figura compleja, un hombre dividido por presiones externas y luchas internas, cuyas elecciones marcaron profundamente el devenir del cristianismo. Esta exploración nos lleva a replantear la esencia de los acontecimientos que orillaron a la crucifixión, así como la humanidad de aquellos que se vieron inmersos en tales eventos. De acuerdo con diversas investigaciones recientes, la interacción entre Jesús y el gobernador romano Pilato podría ser más intrincada de lo que los relatos evangélicos tradicionalmente indican. Existen teorías que sugieren la posibilidad de un secreto compartido entre ambos personajes, una dinámica que trasciende la simple administración de justicia. Los estudios se apoyan en la cuidadosa interpretación de las actuaciones de Pilato y su conducta durante el proceso judicial que enfrentó Jesús. El comportamiento ambivalente del gobernador refuerza la idea de este posible escándalo, ya que, a pesar de su posición privilegiada, mostró claros momentos de indecisión
al condenar a quien parecía inocente. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se destaca su intento de liberar a Jesús con la frase: «Desde entonces procuraba Pilato soltarle», enfrentándose a la presión de los líderes judíos que proclamaban que si dejaba libre al acusado, no sería amigo de César. La insistencia de estos líderes añade una dimensión intrigante a la posición de Pilato, sugiriendo que sus decisiones podían haber estado influenciadas por consideraciones personales o políticas más allá de su autoridad. Algunos analistas sugieren que la influencia de la esposa de Pilato, quien según se menciona en Mateo tuvo un sueño profético sobre Jesús y le recomendó mantenerse alejado de asuntos relacionados con él, podría haber pesado en su juicio. Este aspecto introduce elementos de misterio en la lógica de Pilato, sugiriendo que fuerzas externas, tal vez desconocidas o incluso incontrolables, podían haber influido en su conducta. Aunque estas especulaciones carecen de verificación sólida, ofrecen una visión fascinante sobre la relación entre Jesús y Pilato. La hipótesis de un escándalo en el trasfondo de su interacción nos lleva a repensar la narrativa histórica convencional, permitiéndonos explorar las intricadas capas de los sucesos que rodearon el destino de Jesús. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Dichas consideraciones enriquecen la percepción que tenemos de estos momentos históricos, instándonos a profundizar aún más en la búsqueda de la verdad. La historia es maleable, llena de revelaciones insospechadas que requieren un análisis crítico y un aprecio por las complejidades del ser humano y de su entorno. Además, estas propuestas invitan a reflexionar sobre temas como el poder, la justicia y las convicciones morales que enfrentan todos aquellos que toman decisiones difíciles. La figura de Pilato se vuelve un símbolo de las luchas humanas dentro del liderazgo y la política, recordándonos que, tras cada decisión, hay inquietudes, temores y motivaciones que dan forma a la historia de maneras sorprendentes y profundas. La relación entre Pilato y Jesús, aunque breve, puede ser vista como un microcosmos de los conflictos que marcan todas las narrativas de la humanidad. Permiten una reflexión sobre cómo la historia está entrelazada con la naturaleza humana y cómo las decisiones de un solo individuo pueden resonar a lo largo de los siglos. Explorando estos vínculos, logramos entender mejor no solo los eventos que condujeron a la crucifixión, sino también las lecciones que aún tienen eco en nuestra sociedad actual. Las últimas confesiones de Poncio Pilato en su lecho de muerte despiertan un notable interés y especulación. Invitamos a los lectores a explorar este intrigante relato que, según ciertos textos no canónicos, presenta a un Pilato atormentado por el remordimiento, quien desvela impactantes verdades sobre su participación en la condena de Jesús. En estas revelaciones, Pilato podría haber tenido un entendimiento más claro respecto a la esencia y la misión de Jesús. Un aspecto particularmente sorprendente de sus declaraciones es que siempre consideró al nazareno inocente. Hay testimonios que indican que Pilato veía a Jesús como un individuo justiciero, y su condena fue, para él, una violación de la justicia, forzada por presiones políticas y la manipulación del Sanedrín. Estos elementos refuerzan la idea de que Pilato batallaba internamente con su decisión de ordenar la crucifixión. Según algunas narraciones, su famoso gesto de lavarse las manos, mencionado en el Evangelio de Mateo 27-24, fue un intento azaroso de desvincularse de la culpa que sentía. Aunque este acto sea considerado un signo de debilidad,
puede ser interpretado como una lucha importante entre su deber como representante del imperio y su conciencia moral. Cuentan que Pilato nunca pudo hacer las paces con la decisión que tomó. A pesar de la falta de evidencia histórica que respalde estas confesiones, ofrecen una imagen más matizada y humana del gobernador romano. Este retrato muestra a un hombre sobrepasado por un entorno complicado que enfrentó dilemas éticos y morales con un impacto significativo en la historia. Las revelaciones de Pilato nos llevan a reflexionar sobre los conflictos que vivió y las repercusiones de sus actos. Justo antes de que Jesús fuese crucificado, Caifás, el sumo sacerdote, rompió su silencio, aportando conocimientos escalofriantes. Este líder religioso, crucial en el juicio contra Jesús, había mantenido una postura rígida en su contra, acusándolo de herejía y buscando su condena. La intervención de Caifás antes de la crucifixión añade un nuevo nivel de precisión y misterio a la narrativa, al subrayar la complejidad de los machismos que rodearon el juicio. Pilato, en su agonía, pudo haber percibido la traición no solo de quienes lo rodeaban, sino también de su propia falta de acción. Las consecuencias de su decisión resonarían a lo largo de los siglos, despertando diversas interpretaciones entre teólogos y historiadores. Explorar el legado de Pilato es adentrarse en un entramado de error humano, responsabilidad y redención. A medida que nos adentramos en su historia, es vital analizar el contexto histórico que rodeó su vida, incluyendo las tensiones entre romanos y judíos y el profundo impacto de la figura de Jesús en la sociedad de aquel entonces. La historia de Poncio Pilato es una lección sobre las tragedias que pueden ocurrir cuando se sacrifican principios éticos en favor de conveniencias políticas. En suma, las confesiones de Pilato, aunque revestidas de incertidumbre, abren un espacio para la introspección y el análisis sobre justicia, poder y las decisiones que definen a los individuos a través de la historia. Este relato invita a cuestionar y que cada lector considere cómo sus propias decisiones pueden influir en el curso de su vida y la de los demás. Descubre cómo las últimas horas de Jesús revelan la compleja relación entre poder y fe al leer el Evangelio de Mateo. En Mateo 26, 63-64, Caifás interroga a Jesús sobre su identidad divina, exigiéndole que declare si es el Mesías, el Hijo de Dios. La respuesta de Jesús es contundente: «Tú lo has dicho», añadiendo que verán al Hijo del Hombre en la posición de honra a la derecha del poder de Dios, regresando entre nubes del cielo. Esta afirmación fue considerada por Caifás como una grave irrespeto, lo que desencadenó su decisión de condenar a Jesús a muerte. La reacción de Caifás ante la declaración de Jesús revela el profundo temor que sentían los líderes religiosos hacia su mensaje. Para ellos, Jesús no solo desafiaba su autoridad espiritual, sino también el frágil equilibrio social y político de la época, consolidando su papel antagonista en el relato. La persistencia de Caifás en acusar a Jesús refleja esta inquietud y la lucha entre su tradición y las ideas revolucionarias de Jesús. Este enfrentamiento pone de relieve la polarización entre las enseñanzas de Jesús y los principios del judaísmo establecido, un conflicto que eventualmente llevó a la crucifixión. Las palabras de Caifás no solo formaban parte del juicio, sino que también expresaban sus propios temores sobre la pérdida de control y legitimidad ante un movimiento que estaba ganando adeptos rápidamente. En el transcurso de estos eventos dramáticos, Caifás realizó afirmaciones que permitieron vislumbrar su desesperación y su deseo de mantener la hegemonía religiosa. Al acusar a Jesús de amenazar el templo y de frasear que podría destruirlo y reconstruirlo en 3 días, Mateo 26, 61, intentó establecer a Jesús como un peligro evidente para la estabilidad de Jerusalén, lo que avivó aún más su determinación de eliminarlo. A medida que se desenvuelven estos acontecimientos,
la tensión en Jerusalén aumenta. Los líderes religiosos, movidos por el miedo a perder su autoridad, comienzan a actuar de manera estratégica para silenciar a Jesús. Este giro de sucesos resuena con la preocupación de que sus enseñanzas pudieran llevar a una revuelta social mayor, alterando el panorama político de la región. Los sentimientos de Caifás evidencian un dilema moral: la preservación del status quo frente a la verdad. La decisión de condenar a un justiciero resuena a lo largo de los siglos, planteando preguntas sobre la valentía de enfrentar la verdad y el costo de defender creencias perdurables. Estos últimos días de Jesús son, por tanto, un reflejo del eterno conflicto entre el poder y la libertad de expresión. La figura de Caifás se transforma de líder religioso a antagonista de uno de los mensajes más poderosos que ha existido. En este marco, la narrativa no solo nos habla sobre la muerte de Jesús, sino también sobre la resistencia de las instituciones ante la transformación necesaria. El análisis de estas interacciones nos lleva a reflexionar sobre contemporáneas luchas de poder en diferentes contextos. La historia de Caifás y Jesús puede encontrarse en otras relaciones donde el temor a lo nuevo e inesperado se convierte en una lucha despiadada, dejando una herencia que cuestiona hasta qué punto un líder está dispuesto a ir para proteger su influencia. Así, el relato, más allá del contexto religioso, se convierte en una alegoría sobre la resistencia al cambio y la eterna búsqueda de poder, invitando al lector a explorar sus propias convicciones y la lucha entre tradición y progresismo. En cada rincón de la historia, estos dilemas resuenan, mostrando que, para muchos, enfrentar la verdad puede significar un sacrificio personal enorme. La historia de Jesús y Caifás no termina en la cruz, sino que se convierte en una enseñanza continua de reflexión e introspección. Desde el principio, la figura de Caifás se presenta como una representación del temor hacia los cambios que Jesús encarnaba. Al ver la incesante popularidad de Jesús entre la gente, Caifás sentía que su influencia y la autonomía del Sanedrín estaban en riesgo. La visión de Jesús, quien reinterpretaba conceptos sagrados como el templo, cuestionaba fundamentos establecidos y proponía la idea audaz de una resurrección, lo que generaba inquietud entre los líderes religiosos. Su declaración no solo se centraba en la defensa de su posición, sino que también desvelaba la presión interna que ellos enfrentaban ante el creciente seguimiento del Maestro. En su afán por mantener el control, Caifás tomó la decisión de atacar la figura de Jesús de manera estratégica. Fue un intento calculado de reafirmar su autoridad ante lo que él percibía como una amenaza significativa para el orden establecido. En este contexto, el juicio a Jesús se convirtió en una manifestación palpable de las ansias de poder y las luchas internas de los líderes religiosos en una época de transformación. La audiencia en el Sanedrín fue un espectáculo marcado por la manipulación. Con la clara intención de obtener un veredicto condenatorio, los sacerdotes y miembros del Consejo Judío no dudaron en acudir a testimonios falsos y a declaraciones distorsionadas para lograr su objetivo. Las narrativas evangélicas también comentan sobre la falta de concordancia en los testimonios presentados. En medio de esta confusión, emergió la acusación que apuntaba a la declaración de Jesús sobre la destrucción del templo. Aunque dos testigos lo implicaron, la falta de claridad en sus relatos no parecía detener la maquinaria que estaba en marcha. La conversación entre los líderes religiosos y los testigos revela no solo la desesperación por condenar a Jesús, sino también la lucha por preservar la relevancia de su autoridad. Al adoptar un enfoque de confrontación, el juicio se transformó en un campo de batalla donde se disputaban no solo las vidas de los involucrados, sino también los cimientos de la fe y la práctica religiosa del momento. En resumen, la acción de Caifás y del Sanedrín
se tragicomó en una defensa de su legado y de su poder frente a los radicales cambios que Jesús proponía. Los eventos que se desarrollaron alrededor del juicio fueron un reflejo de las tensiones que permeaban entre la tradición y la innovación, un tira y afloja que seguiría resonando en la historia posterior. Sin embargo, es importante entender el contexto más amplio en el que todo esto ocurría. Eran tiempos de agitación social, donde diferentes grupos, incluidos los sectores romanos y judíos, se hallaban en constante disenso, intentando mantener el equilibrio entre el control político y la fe. Este judío radical que proponía una fe más inclusiva y menos atada a las estructuras del templo, se erguía como un eco poderoso dentro de esta realidad. Además, al considerar la narrativa del tiempo, se vuelve evidente que Jesús no era solo un personaje aislado en su misión. Su vida y enseñanzas transmitían un mensaje de compasión, acción y transformación. Este relato de poder, miedo y fe no se limita solo a los eventos de un juicio, sino que habla de la eterna lucha humana para encontrar un sentido y propósito en medio de la adversidad. Por último, al reflexionar sobre estas interacciones entre Caifás, Jesús y el Sanedrín, se abre una invitación a reconsiderar nuestra propia respuesta ante los cambios. Ciertamente, a lo largo de la historia, la innovación ha conllevado resistencia, pero cada transformación ha presentado oportunidades para el crecimiento y la evolución. La figura de Jesús, en medio de su rechazo, se mantiene erguida como un símbolo de esperanza e innovación, instando a todos a la reflexión y a la búsqueda de un futuro inclusive y compasivo. El juicio de Jesús quedó marcado por la deshonestidad y la explotación de las emociones del pueblo. Líderes religiosos instigaron a la multitud para que pidiera la crucifixión del líder espiritual, al tiempo que solicitaban la liberación de Barrabás, un criminal notorio. Esta estrategia exhibió hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Sanedrín para eliminar a Jesús, que representaba un peligro para su dominio e influencia. Estos sucesos son un claro reflejo de la injusticia que rodeó el juicio de Jesús. Las artimañas y manipulaciones llevadas a cabo por el Sanedrín evidencian su pavor y animosidad hacia Jesús, además de la corrupción y desesperanza que marcaban su liderazgo. Este trial distorsionado acentúa la gravedad de la traición hacia la justicia, resaltando la significancia de la honestidad y la verdad en cualquier sistema judicial. El Consejo Judío, conocido como Sanedrín, desempeñó un papel esencial en la condena de Jesús. Esta asamblea estaba conformada por los principales sacerdotes, ancianos y expertos en la ley, actuando como la máxima autoridad en cuestiones religiosas y legales para la comunidad judía. Los relatos evangélicos revelan que el Sanedrín se reunió en diversas ocasiones para planificar la captura y el juicio de Jesús, motivado por la inseguridad ante su creciente influencia y la amenaza que representaba para su control. El relato en el Evangelio de Marcos 14.55 ilustra cómo el Sanedrín laboró en busca de evidencias para poder sentenciar a muerte a Jesús, aunque al principio no encontraron argumentos sólidos. La tenacidad del Consejo por encontrar motivos para condenar al líder espiritual pone en evidencia su determinación para eliminarlo a cualquier precio. Finalmente, recurrieron a testimonios engañosos y artimañas para cumplir su objetivo. Un momento crucial ocurrió cuando llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote Caifás, quien le interrogó directamente si era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió afirmativamente, lo que provocó que Caifás rasgara sus vestiduras y clamase que Jesús había blasfemado, considerándolo digno de muerte según la ley judía, tal como se documenta en Mateo 26.63 a 66. Este episodio se convierte en un símbolo del abuso de poder y la manipulación de la verdad. Las acciones del Sanedrín no solo fueron un ataque personal hacia Jesús,
sino una reafirmación de un sistema opresor que se aferra a su autoridad a costa de la justicia. La persecución de figuras disidentes ha sido un fenómeno recurrente en la historia, donde aquellos que desafían al poder establecido a menudo son silenciados. La lección que se desprende de esta historia resuena a lo largo de los siglos. Es esencial proteger los derechos humanos y garantizar un juicio justo. La memoria de este juicio injusto debería inspirarnos a cuestionar y desafiar las estructuras de poder que puedan surgir en nuestras sociedades actuales. Es fundamental fomentar un diálogo abierto sobre la ética y la moral en nuestras comunidades, para evitar que el miedo y la manipulación prevalezcan sobre la verdad. Así cada uno de nosotros puede contribuir a un ambiente donde la justicia y la integridad son valores apreciados y defendidos. Y al reflexionar sobre los eventos que llevaron a la condena de Jesús, cada individuo puede reconocer su responsabilidad en la salvaguarda de estos principios. La historia nos invita a permanecer vigilantes y activos para que la injusticia no se repita. Esta declaración resultó en la condena de Jesús por parte del Sanedrín, quien lo llevó ante Poncio Pilato, solicitando su crucifixión. La actuación del Sanedrín ante este acontecimiento no solo pone de manifiesto luchas de poder y miedos entre los líderes religiosos, sino también la feroz oposición a las enseñanzas innovadoras de Jesús. Al llevar a cabo esta condena, el Sanedrín buscaba salvaguardar su influencia y evitar cualquier transformación que pudiera poner en riesgo el orden existente. Esta decisión, sin embargo, generó una cadena de sucesos que llevarían a la crucifixión y resurrección de Jesús, fundamentos clave de la doctrina cristiana. Poncio Pilato, gobernador romano de Judea, es retratado en los evangelios como un individuo que duda en pronunciar la sentencia contra Jesús. Sé que a veces, en nuestras vidas, tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Aunque posee poder y autoridad, Pilato parece reticente a la idea de ejecutar a alguien que, a su parecer, no había cometido una falta grave. En múltiples ocasiones, expresa la inocencia de Jesús y busca alternativas para liberarlo, pero se ve constreñido entre su propia moral y las presiones políticas que lo rodean. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 12, Pilato intenta liberar a Jesús, pero es amenazado por los líderes judíos, quienes le advierten que su lealtad hacia César estaría en juego si dejaba en libertad a un hombre que se presenta como rey. Este ultimátum coloca a Pilato en una situación comprometida, ya que liberarlo podría ser interpretado como un acto de rebeldía contra el emperador romano. Temiendo por su carrera y las potenciales consecuencias, cede a las exigencias del pueblo. La indecisión que caracteriza a Pilato también se manifiesta en el gesto simbólico de lavarse las manos, como se narra en Mateo capítulo 27, versículo 24. Al realizar este acto, Pilato se declara ajeno a la sangre del justo, buscando eludir la responsabilidad por la muerte de Jesús. Sin embargo, sigue siendo el que da la orden final. La crucifixión de Jesús no solo tuvo repercusiones en su tiempo, sino que también marcaría el rumbo del cristianismo por siglos. Las tensiones entre las autoridades religiosas y romanas sentaron las bases para un conflicto que resonaría en la historia de la humanidad. Es interesante destacar cómo la figura de Pilato ha sido objeto de análisis a lo largo de los años. Su ambivalencia se ha interpretado de diversas maneras, reflejando la lucha interna entre poder y moralidad. Esta complejidad invita a un examen más profundo sobre cómo factores sociales y políticos, incluso en situaciones individuales, pueden influir en la toma de decisiones críticas. La crucifixión de Jesús, por su parte,
no solo fue un acto de injusticia, sino que también se convirtió en un símbolo de sacrificio y redención, llenando el vacío que muchos sentían en su relación con lo divino. Al final, la resurrección se presenta como un poderoso testimonio de esperanza, un movimiento que desafió no solo la muerte, sino también las estructuras de opresión. La narrativa contemporánea de la Pasión de Cristo continúa despertando debates sobre fe y justicia social. La historia de Jesús, su sufrimiento y su mensaje invitan a la reflexión sobre cómo las intervenciones divinas pueden desencadenar cambios significativos en sociedades enteras. Las lecciones de amor, perdón y resistencia ante la injusticia siguen resonando y son más relevantes que nunca en tiempos de crisis. Cada año, millones de creyentes conmemoran estos eventos, no solo como una tradición, sino como una llamada a vivir, de acuerdo a los principios de compasión y equidad que Jesús promovió. La vida de Jesús, su juicio y crucifixión se erigen como un recordatorio eterno de la lucha por la justicia en un mundo plagado de sombras. La figura de Pilato en los Evangelios presenta a un líder atrapado entre la presión de los sacerdotes judíos, las exigencias de la multitud y su propio sentido de justicia. Su dudosa decisión de sentenciar a Jesús resalta las complicaciones políticas y éticas del momento, evidenciando el conflicto que puede surgir entre la autoridad y el concepto de justicia en situaciones críticas. Este dilema en el que se encuentra Pilato enriquece la narrativa de la crucifixión, revelando cómo la historia está poblada de elecciones complejas y sus consecuencias inevitables. En la tradición etíope, este personaje es visto de manera única, siendo venerado como mártir y santo, una creencia que también es compartida por la Iglesia copta. Esta perspectiva contrasta de manera significativa con la representación negativa que se tiene de él en gran parte del cristianismo occidental, donde se le considera un símbolo de culpa. Para comprender esta adoración, resulta fundamental indagar en las leyendas y tradiciones que han moldeado esta visión. Algunas narrativas etíopes y coptas sostienen que Pilato abrazó el cristianismo y se lamentó de su papel en la condena de Jesús. Agradecido por la influencia de su esposa y movido por su conciencia, llegó a reconocer la divinidad del Mesías. Se considera que esta transformación espiritual de Pilato, marcada por el arrepentimiento, lo ha elevado a la categoría de santo dentro de estas comunidades religiosas. La Iglesia etíope presenta su conversión como un símbolo de que todos pueden alcanzar la redención mediante el arrepentimiento sincero y la fe. Este énfasis en el perdón y la oportunidad de redención refleja una profunda teología que valora la gracia divina. A través de su proceso de arrepentimiento, Pilato se convierte en un emblema de la capacidad transformadora que ofrece el cristianismo. La veneración de Pilato pone de manifiesto las discrepancias teológicas y culturales que existen entre las diferentes ramas del cristianismo, destacando la riqueza y diversidad de esta tradición. Las narrativas sobre él no solo enriquecen la historia de la crucifixión, sino que también provocan un diálogo sobre la justicia, el poder y la redención, temas universales presentes en la experiencia humana. La figura de Pilato invita a una reflexión más profunda sobre las decisiones que tomamos y sus repercusiones, ilustrando la lucha entre el deber y la moralidad que cada individuo enfrenta. Esta complejidad de su historia ayuda hacia entender cómo, incluso en circunstancias adversas, la esperanza y la transformación son posibles para todos. Explorar esta figura puede llevarnos a cuestionar nuestros propios juicios, nuestras interacciones con la autoridad y cómo nuestras elecciones moldean no solo nuestras vidas, sino también la de los demás. La historia de Pilato es, en efecto, un llamamiento a la empatía y la comprensión, recordándonos que detrás de cada decisión hay una experiencia humana rica y complicada. Al final,
La narrativa sobre Pilato se convierte en un espejo donde podemos contemplar nuestras propias luchas por la justicia y el perdón. En la tradición etíope y copta, la figura de Pilato es reinterpretada como un símbolo de la gracia divina, a diferencia de la visión más negativa que prevalece en el occidente cristiano. Esta interpretación nos incita a examinar nuestras propias convicciones y a valorar la variedad de enfoques dentro del cristianismo. Los eventos que rodean el arresto y juicio de Jesús ante Caifás son fundamentales en este contexto, ya que marcan el comienzo del camino hacia su crucifixión. Fue en el jardín de Getsemaní, mientras oraba con sus seguidores, donde Jesús fue capturado y llevado ante Caifás para enfrentar un juicio ante el Sanedrín. Este procedimiento, llevado a cabo en la oscuridad de la noche, estuvo lleno de irregularidades que violaron la ley judía, buscando asegurar una condena rápida y eficaz. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, versículos 57 al 68, se narra cómo Jesús fue llevado ante Caifás y el Consejo, donde se le sometió a un intenso interrogatorio y se le formularon acusaciones infundadas. Los líderes religiosos, en su desesperación por obtener una sentencia de muerte, intentaron hallar testimonios que respaldaran su causa. No obstante, los relatos presentados carecían de coherencia. En un momento decisivo, Caifás interpeló a Jesús de manera directa, preguntándole si era el Mesías, el Hijo de Dios. La respuesta de Jesús fue afirmativa, lo que provocó que Caifás declarara que había cometido blasfemia, argumentando que merecía la pena capital. A lo largo de este juicio, Jesús mantuvo una notable mayoría en silencio, cumpliendo así una de las profecías que se encuentran en Isaías 53:7. Al igual que un cordero llevado al sacrificio, no abrió su boca ante sus detractores. Su comportamiento frente a las acusaciones erróneas y su aceptación de lo que se avecinaba son aspectos fundamentales de su sufrimiento, reflejando su dedicación a su misión y su fe en el plan divino que se desarrollaba. Lo ocurrido durante este episodio no solo resalta la injusticia y el juego sucio de los líderes religiosos, sino que también pone de manifiesto la fortaleza y serenidad de Jesús ante la adversidad. Este relato nos recuerda de manera potente la necesidad de resistir frente a la injusticia y la importancia de permanecer fiel a nuestra verdad individual, a pesar de las consecuencias que puedan derivarse. Así, el legado de estos eventos trasciende el tiempo, suscitando reflexiones sobre la dignidad humana y la lucha contra la opresión. Nos invita a considerar cómo cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, puede enfrentar situaciones de injusticia con valentía. La historia de Jesús continúa inspirando a millones, recordándonos que la paz y la justicia son valores que deben ser defendidos activamente. En un mundo donde la verdad es frecuentemente eclipsada por intereses personales, esta narrativa resuena como un faro de esperanza. Es esencial que cada uno tome la iniciativa de buscar y abogar por la justicia, agradeciendo la riqueza de diversas perspectivas que nos enriquecen como sociedad. Tener una visión integral de estos acontecimientos puede transformar nuestra comprensión espiritual, brindándonos la oportunidad de profundizar en nuestros principios y valores. La historia de Jesús, además de ser un relato de sufrimiento, es una lección de amor y compasión, que invita a todos a actuar conforme a una ética de vida que promueva el respeto y la dignidad mutua entre los seres humanos. La sentencia impuesta a Jesús en este tribunal marcó un momento crucial no solo en su camino hacia la crucifixión, sino también en el proceso de salvación de la humanidad. El Sanedrín, integrado por 70 miembros junto con el sumo sacerdote, representaba la máxima autoridad religiosa y judicial entre los judíos. Este consejo, conformado por saduceos, fariseos y otros líderes religiosos de Jerusalén, desempeñaba un papel fundamental en la vida de la sociedad judía,
abarcando diversas áreas de influencia en cuestiones tanto religiosas como legales. En el Evangelio de Marcos se relata la reunión del Sanedrín para juzgar a Jesús, buscando desesperadamente evidencias que respaldaran su condena a muerte. Sin embargo, la falta de pruebas válidas llevó a estos líderes a recurrir a testimonios falsos y a tergiversar la realidad con acusaciones infundadas, todo ello en una sesión nocturna que violentaba sus propias normativas, que prohibían ese tipo de juicios y el fallo de sentencias de muerte sin una deliberación justa. Las acciones en contra de Jesús reflejan las tensiones que existían entre el poder religioso establecido y las enseñanzas innovadoras que él promovía. Para los miembros del Sanedrín, Jesús representaba un grave peligro para su dominio y para el equilibrio social. Su mensaje, que cuestionaba las normas tradicionales, despertó en ellos un apremiante deseo por erradicarlo. La decisión del Sanedrín de condenar a Jesús puede interpretarse como un acto defensivo, además de ser una manifestación de su control sobre la interpretación de la ley y la religión. Este relato pone de relieve la complejidad y la corrupción que pueden surgir en sistemas de poder centralizados. La manipulación del proceso judicial en el caso de Jesús actúa como una advertencia sobre el potencial abuso del poder con la intención de silenciar voces discordantes y preservar el orden establecido. La historia del juicio a Jesús y la reacción del Sanedrín incitan a una profunda reflexión sobre la justicia, la objetividad y el manejo del poder en nuestras propias sociedades y estructuras gubernamentales. Asimismo, este suceso nos invita a analizar cómo las instituciones pueden volverse opresivas cuando se enfocan únicamente en mantener su autoridad, en lugar de buscar la equidad y la verdad. La figura de Jesús, que abogaba por un mensaje de amor y perdón, desafía a los sistemas que privilegian el control por encima de la compasión. En el contexto actual, enfrentamos la necesidad de cuestionar las dinámicas de poder que pueden aplicarse de manera similar, generando exclusión y opresión en nuestras comunidades. La historia de Jesús también nos recuerda la valentía que se necesita para enfrentar la injusticia. En tiempos donde la verdad se oscurece por intereses personales o institucionales, es fundamental alzar la voz y actuar con integridad. Este legado sigue vivo en las luchas contemporáneas por los derechos humanos, donde defensores de la justicia se enfrentan a sistemas corruptos que buscan silenciar sus esfuerzos. Reflexionar sobre la condena de Jesús y las circunstancias que la rodearon resalta la importancia de mantener vigilante nuestro compromiso hacia la justicia social y la transparencia en los procesos judiciales. La situación nos exhorta a buscar siempre la verdad y a propender por un futuro donde el poder sea utilizado como un instrumento de bien, y no como una herramienta de opresión. Consideremos cómo, a lo largo de la historia, muchas voces han sido silenciadas bajo sistemas que priorizan la seguridad sobre la justicia. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la promoción de una cultura que valora la verdad y la equidad, recordando constantemente las lecciones enseñadas por acontecimientos pasados como el juicio de Jesús. En última instancia, abogamos por un mundo donde la justicia prevalezca, inspirando a futuras generaciones a luchar por un cambio significativo y duradero. En el transcurso del juicio de Jesús, los miembros del Sanedrín encontraron grandes obstáculos para formular cargos que justificaran su ejecución. Los relatos evangélicos muestran cómo los líderes religiosos apelaron a testimonios manipulados en su intento por condenar a Jesús. Este esfuerzo, desesperado por obtener pruebas, refleja la firme intención del Sanedrín de eliminar a Jesús a cualquier precio. En el pasaje de Marcos 14:56 a 59, se señala que varios testigos presentaron declaraciones falsas, pero sus versiones no coincidían. Eventualmente, 2 individuos afirmaron que Jesús había declarado que destruiría el templo construido por manos humanas,
y que en 3 días levantaría uno distinto, no edificado por seres humanos. Esta acusación distorsionó las palabras de Jesús, quien en realidad se refería a su cuerpo y a la resurrección. El pasaje de Juan 2, 19 a 21 también señala este malentendido en torno a sus palabras. Esta manipulación de testimonios no solo revela la corrupción del sistema judicial de la época, sino también el temor e incertidumbre de los dirigentes religiosos, quienes veían en Jesús una amenaza directa a su autoridad y al orden social existente. Esto los llevó a actuar de manera extrema en un intento de mantener su control. Este episodio ilustra claramente cómo el poder puede ser mal utilizado para silenciar a aquellos que desafían las normas establecidas. Pese a la falsedad de las acusaciones, Jesús mantuvo el silencio durante gran parte del juicio, cumpliendo así con la profecía de Isaías 53:7. Como un cordero llevado al sacrificio, permaneció callado ante sus acusadores, lo cual resalta su aceptación del destino y su dedicación a su misión divina, dotando a su sacrificio de una dimensión profunda y significativa. Una de las acusaciones más notables lanzadas contra Jesús fue su supuesta afirmación de que destruiría el templo y lo levantaría nuevamente en 3 días. Esta declaración, recogida en los Evangelios, fue sacada de contexto y utilizada como un argumento condenatorio. Durante esta turbulenta época, el juicio de Jesús no fue solo un evento judicial, sino también un reflejo de la tensión entre el poder religioso y el emergente mensaje que representaba. Los líderes religiosos, impulsados por su deseo de mantener su estatus, se unieron en la búsqueda de una sentencia que despojara a Jesús de su influencia. Su aversión a un cambio radical en el pensamiento religioso los llevó a fabricar un caso en su contra que, a pesar de su fragilidad, casi alcanzó su objetivo. Es importante considerar el contexto histórico y social en el que ocurrieron estos eventos. Las tensiones políticas eran palpables, y el miedo a un levantamiento social por parte de la población judía frente al dominio romano contribuía a la paranoia de los líderes del Sanedrín. La figura de Jesús, con su mensaje revolucionario sobre el amor, la compasión y la redención, desafiaba no solo las normas religiosas, sino también la estructura de poder vigente. Esta situación generó una mezcla de temor y desesperación en los líderes de la época, llevando a decisiones impulsadas más por la ansiedad que por la razón. La influencia que Jesús ejercía sobre las multitudes y su constante desafío a las tradiciones establecidas significaban que su existencia representaba un riesgo. A medida que su mensaje resonaba, los líderes religiosos se vieron atrapados en una lucha por el control y la relevancia, llevando a la manipulación de testimonios en su contra. Las narrativas bíblicas, más allá de documentar un juicio, nos muestran cómo el miedo a la verdad puede conducir a la injusticia, la corrupción y la desesperación. Este momento se convierte en un poderoso recordatorio de cómo la lucha por la verdad a menudo enfrenta la adversidad de quienes prefieren mantener el poder por encima del bienestar del pueblo. En conclusión, el juicio de Jesús no solo fue un episodio de condena, sino la representación de una lucha entre la verdad y la opresión, reflejando lo que puede suceder cuando la corrupción impera ante la integridad. Es fundamental reflexionar sobre las palabras de Jesús, ya que utilizaba un lenguaje figurativo al referirse a su propia existencia y resurrección, más allá de cualquier estructura física como el templo en Jerusalén. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 a 21, Jesús declara que, si destruyen este templo, lo levantará en 3 días. Los presentes, entre ellos los líderes religiosos, tomaron estas palabras de manera literal, creyendo que se refería al templo de Herodes, un lugar sagrado en el judaísmo. No obstante, el autor del Evangelio aclara que Jesús hablaba de su cuerpo
simbolizando su muerte y posterior resurrección. Esta interpretación errónea fue manipulada por el Sanedrín durante el juicio para retratar a Jesús como una figura peligrosa. La acusación de querer destruir el templo se vio como un ataque a la fe judía, lo que, ante los ojos del Sanedrín, justificó la sentencia de muerte. Este uso distorsionado de sus enseñanzas resalta cómo su mensaje fue malinterpretado y utilizado para deslegitimar su figura por quienes se sintieron amenazados por sus ideas innovadoras. La afirmación de Jesús sobre el templo no solo anunciaba su resurrección, sino que también representaba un cambio radical en la conexión entre Dios y los seres humanos. Al describir su cuerpo como el templo, estaba sugiriendo que la verdadera presencia divina no se encuentra en edificaciones, sino en su propio sacrificio y renacimiento. Esta idea, que desafía las creencias tradicionales, sigue siendo un pilar en la fe cristiana. La acusación de blasfemia se convirtió en uno de los argumentos más contundentes que utilizó el Sanedrín para pronunciar la condena sobre Jesús. Dentro de la ley judía, la blasfemia implicaba una falta grave hacia Dios, un acto que podía ser castigado con la muerte. Los líderes religiosos consideraron las declaraciones de Jesús sobre su propia identidad y su conexión con lo divino como ofensivas, lo que validó su decisión de condenarlo. El clímax del juicio ante el Sanedrín se recoge en el Evangelio de Mateo, donde Caifás interroga a Jesús sobre su identidad como el Cristo, el Hijo de Dios. Este momento provocó un giro fundamental en el proceso judicial, llevándolo a su desenlace trágico. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús continúan resonando, invitándonos a contemplar la esencia de su mensaje en el contexto de la fe contemporánea. Cabe destacar que, a pesar de las interpretaciones equivocadas de su mensaje, Jesús instauró un camino nuevo hacia la comprensión de Dios. Su vida y sacrificio no se limitan a un evento histórico, sino que traen un mensaje eterno de amor y reconciliación. En el corazón de su doctrina, encontramos una invitación constante a despojarnos de prejuicios y a reenfocar nuestra relación con lo divino en términos más personales y directos. La idea de que Dios habita en nosotros y que cada persona puede ser un templo vivo desafía las nociones tradicionales de adoración. En lugar de buscar la divinidad en lugares sagrados, Jesús nos instó a mirarnos a nosotros mismos como manifestaciones de lo divino. Este cambio de perspectiva ha enriquecido vidas a lo largo de los siglos, permitiendo que más personas se acerquen a la espiritualidad desde una visión más inclusiva y personal. Además, la narración de su resurrección simboliza la esperanza de un nuevo comienzo. Este acto no solo reafirma su mensaje, sino que también subraya la potencialidad de renovación en cada uno de nosotros. Así, el legado de Jesús persiste como un faro de luz y guía para quienes buscan una conexión profunda y significativa con lo sagrado en sus vidas. Finalmente, su enseñanza sobre el templo invita a una reflexión continua sobre lo que significa vivir una vida con propósito. En cada acción, en cada gesto de amor, encontramos nuestra propia forma de rendir homenaje a su legado. Por ende, al explorar su mensaje, nos vemos instados a reinterpretar nuestra espiritualidad, buscando formas de construir puentes y comunidades más solidarias y compasivas, reafirmando que cada ser humano puede ser un reflejo de lo divino. Jesús afirmó que verían al Hijo del Hombre a la derecha de la potencia divina y regresando en las nubes. Esta declaración hizo que Caifás, muy consternado, rasgara sus vestiduras y acusara a Jesús de blasfemia, resultando en la decisión del Sanedrín de que se merecía la ejecución. La reacción de Caifás y los miembros del Sanedrín ante las palabras de Jesús ilustra su limitada comprensión sobre su verdadera esencia y propósito. Para ellos, la autodenominación de Jesús como Hijo de Dios
representaba una amenaza palpable a su poder y una infracción de las normativas religiosas. Este desencuentro, junto a la acusación de blasfemia, enfatiza el choque entre los principios enseñados por Jesús y las interpretaciones convencionales de la ley judía. La acusación de blasfemia no solo fue clave en el juicio que enfrentó Jesús, sino que también pone de manifiesto la gran brecha que existía entre él y los líderes espirituales de la época. Mientras ellos consideraban sus palabras como una grave herejía, Jesús estaba desvelando una verdad fundamental sobre su identidad y su vínculo con lo divino. Esta colisión de perspectivas no solo condujo a su crucifixión, sino que además sentó las bases para el nacimiento de una nueva corriente de fe. Una de las principales motivaciones detrás de la condena de Jesús por los líderes judíos fue su continuo cuestionamiento de la autoridad religiosa establecida. Jesús denunciaba con franqueza a los líderes espirituales por su hipocresía y su falta de auténtica devoción, erosionando de esta manera su poder ante el pueblo. Este desafío fue percibido como un riesgo que debía ser neutralizado. En diversas ocasiones, Jesús llamó a los escribas y fariseos hipócritas, como se documenta en el Evangelio de Mateo. «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque se asemejan a tumbas blanqueadas, las cuales, aunque por fuera lucen hermosas, por dentro están repletas de huesos de muertos y toda clase de impurezas». La falta de entendimiento de los líderes religiosos sobre la verdadera misión de Jesús marcó un capítulo crucial en la historia del cristianismo. Esta oposición sistemática contribuyó a la polarización de la comunidad judía y al establecimiento de una identidad cristiana emergente. La enseñanza de Jesús desafiaba no solamente las estructuras religiosas, sino también las concepciones sociales de la época. Su mensaje de amor y misericordia resonaba profundamente en aquellos que buscaban una conexión genuina con lo sagrado. A medida que su popularidad crecía entre las multitudes, los líderes religiosos se sentían cada vez más amenazados. Jesús, al ofrecer una nueva interpretación de la ley, proponía no solo un cambio espiritual, sino una transformación social que desestabilizaba el orden existente. Su creciente apoyo era una evidencia tangible de que muchos anhelaban una conexión más auténtica con Dios y una reforma dentro de la tradición judía. La muerte de Jesús, aunque fue vista como una victoria momentánea por sus oponentes, también encapsuló la esperanza de su mensaje perdurable. Los eventos que rodearon su crucifixión comenzaron a desafiar las creencias tradicionales y generaron un fervor que impulsó a sus seguidores a continuar difundiendo sus enseñanzas. Así, su legado no solo sobrevivió a la adversidad, sino que prosperó en el tiempo, alimentando una fe que trascendía las barreras diversas y uniendo a los creyentes en un propósito común de amor, compasión y redención. Siguiendo los pasos de Jesús, sus discípulos encontraron fortaleza en su sacrificio, estableciendo comunidades que promovían su mensaje en cada rincón donde habían sido esparcidos. Estas comunidades, a su vez, comenzaron a desafiar las normas culturales y a redefinir la relación entre lo divino y lo humano. Con el tiempo, el cristianismo emergió como una religión que abarcaba a todos, llegando incluso a los rincones más lejanos del mundo conocido. Las enseñanzas de Jesús continúan inspirando a millones hoy en día, resaltando la relevancia de su mensaje y su capacidad para unir a diversos pueblos a lo largo del tiempo. Su vida y su sacrificio siguen siendo un faro de esperanza, guiando a aquellos que buscan un sentido de propósito y conexión más allá de los límites establecidos. ¿Quieres descubrir una perspectiva que desafía las normas y costumbres establecidas? Jesús se dirigía a los líderes religiosos de su época con críticas incisivas, revelando una doble moral que a simple vista vestía de justicia, pero que en su interior albergaba hipocresías profundas.
Su enfoque radical rompía con las convenciones, al relacionarse con aquellos que la sociedad consideraba indignos, como recaudadores de impuestos y prostitutas. Su comportamiento al compartir mesa con los marginados y su disposición a sanar a los enfermos incluso en el día del reposo, agudizaban la tensión con las interpretaciones rígidas de la ley sabática. En este contexto, los evangelios de Lucas y Marcos documentan sus acciones y enseñanzas como un desafío directo a la ortodoxia religiosa de la época, poniendo de manifiesto una nueva visión de compasión y misericordia. El mensaje de Jesús sobre el reino de Dios presentaba un marcado contraste con la corrupta estructura de poder de los líderes religiosos. Su énfasis en el amor, el perdón y la justicia social chocaba con sus prácticas y priorizaban la ley sobre el bienestar humano. Esta resistencia constante al orden establecido condujo a su arresto, ya que consideraron a Jesús una amenaza a su dominio y credibilidad. Una de las áreas de conflicto más relevantes fueron las estrictas observaciones sobre el sábado. Mientras que los fariseos y otros líderes religiosos promulgaban reglas rígidas sobre la conducta en este día, Jesús ofrecía una renovada perspectiva, donde la compasión y la necesidad humana prevalecen sobre las restricciones legales. En Marcos 2.27-28, Jesús expresa que el sábado fue instituido para el bienestar del ser humano y no al revés. Reafirmando su autoridad, sostiene que él mismo tiene potestad sobre el sábado, resaltando así que la finalidad de este día es proveer alivio y bienestar, no crear cargas innecesarias. La tensión que generaba su enseñanza se convirtió en una manifestación del anhelo de muchos por un cambio radical en la forma de entender la fe. Esto fomentó un renovado sentido de comunidad entre los excluidos, quienes comenzaron a sentirse parte de un movimiento que cuestionaba las normas tradicionales. Más allá de las confrontaciones, Jesús sembró semillas de esperanza y transformación, invitando a todos a un encuentro más auténtico con lo divino. Su legado sigue inspirando a millones a replantear su comprensión de la religión y la espiritualidad, invitándolos a abrazar una fe que trasciende las reglas y celebra la vida en comunidad. La importancia de su mensaje actual, donde el amor y la compasión prevalecen, resuena fuertemente en cada rincón del mundo. En este sentido, su visión trasciende el tiempo y sigue vigente, invitándonos a cuestionar nuestras propias creencias y prácticas. Reinvitemos a la reflexión sobre cómo aplicamos estas enseñanzas en nuestras propias vidas, desafiando nuestra zona de confort y buscando una vida más plena y significativa en comunidad. La perspectiva de Jesús chocaba de manera significativa con la de los fariseos, quienes consideraban que cualquier tipo de actividad, incluso las obras de sanación, eran inaceptables en el día de reposo. A lo largo de su ministerio, Jesús llevó a cabo varias sanaciones en sábado, lo que generó la indignación de los líderes religiosos. Un claro ejemplo de esto se encuentra en Lucas 13:10-17, donde sana a una mujer que había sufrido durante 18 años. Los dirigentes de la sinagoga cuestionaron a Jesús por ejecutar esta curación en un día sagrado. No obstante, él les respondió señalando la hipocresía en su argumento. ¿No desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en sábado para llevarlo a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado durante 18 años, ¿no debía ser liberada en el día de reposo? Sus palabras evidenciaban una crítica a la interpretación rígida de las normas, enfatizando una visión más compasiva y humana de la ley. A través de sus acciones, Jesús subrayaba la prioridad del amor sobre las tradiciones religiosas, lo que contribuyó a aumentar la hostilidad de los líderes religiosos hacia él. El desacuerdo sobre la observancia del sábado ejemplifica de manera clara la tensión existente entre el mensaje de Jesús y las enseñanzas de los líderes de su época.
mientras los fariseos se ceñían a una interpretación estricta de los mandamientos. Jesús abogaba por una fe que se fundamentaba en la misericordia y la compasión. Esta confrontación permanente con las autoridades religiosas fue una de las razones que desembocaron en su arresto y eventual crucifixión. Una de las acusaciones más serias que enfrentó Jesús durante su juicio fue su declaración de ser el Hijo de Dios. Para los líderes religiosos, esta afirmación constituía una blasfemia, un delito severo según la ley judía que justificaba la pena de muerte. Sin embargo, para sus seguidores, ese enunciado representaba una verdad esencial que proclamaba su divinidad y misión redentora. Además de las tensiones sobre el sábado, la enseñanza de Jesús sobre el amor hacia los enemigos también generó controversia. Promovía un mensaje radical que desafiaba las normas sociales de la época, alentando a sus seguidores a ir más allá de la mera obediencia y a practicar una bondad activa incluso hacia quienes los perseguían. Este enfoque original hacia el amor y la compasión era visto como amenazante por los líderes establecidos, ya que socavaba sus enseñanzas tradicionales. Las parábolas utilizadas por Jesús eran otra herramienta poderosa para transmitir sus ideales, conectando con la experiencia cotidiana de la gente. Historias como la del buen samaritano no solo ilustraban sus enseñanzas, sino que también desafiaban las nociones preconcebidas de justicia y ética en su contexto cultural. Además, la visión de Jesús sobre la riqueza y la pobreza difería drásticamente de la élite religiosa. Él alertaba sobre los peligros de aferrarse a las riquezas y enfatizaba la importancia de ayudar a los necesitados, lo cual contrastaba fuertemente con los valores de muchos de los líderes religiosos de su tiempo. La última cena, un momento crucial antes de su crucifixión, reflejó sus enseñanzas sobre el servicio y la humildad. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús mostró que la verdadera grandeza reside en el servicio a los demás, un concepto que continuaría resonando en la comunidad cristiana. La pasión de Jesucristo no solo representa su sufrimiento, sino también un profundo acto de amor y sacrificio por la humanidad. Esta narrativa no se limita a su muerte, sino que revela un compromiso integral de ofrecer un camino hacia la reconciliación y redención. Finalmente, su resurrección se convirtió en el pilar central de la fe cristiana, simbolizando la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna. A través de su vida, enseñanzas y sacrificio, Jesús ofreció un nuevo paradigma espiritual que continúa influyendo en millones de personas en la actualidad, resaltando la necesidad de amor y compasión en un mundo que aún enfrenta divisiones y conflictos. En un pasaje significativo, se menciona cuando Jesús afirma ser uno con el Padre. La reacción de los judíos, quienes intentaron apedrearlo, demuestra la seriedad con la que los líderes religiosos tomaron dicha declaración. Para ellos, Jesús estaba ocupando un lugar que solo pertenecía a Dios, lo que fundamentaba su condena. En otro momento, durante su juicio, el sumo sacerdote Caifás le cuestionó directamente sobre su identidad como el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, de manera contundente, respondió que lo había dicho, añadiendo que pronto verían al Hijo del Hombre a la derecha del poder divino y viniendo en las nubes del cielo. Esta afirmación fue considerada como una confirmación de su presunta blasfemia y se convirtió en un factor determinante ante el Sanedrín. La acusación de ser el Hijo de Dios no solo desempeñó un rol crucial en su juicio, sino que también fue esencial en la teología cristiana. Desde los primeros tiempos de la fe, los seguidores de Jesús tenían una fuerte convicción en su divinidad y en su misión salvadora. Este aspecto diferenciaba claramente al cristianismo del judaísmo y se convirtió en un cimiento esencial para la difusión de la fe cristiana por el mundo. La proclamación de Jesús como el Hijo de Dios ha resonado a lo largo de la historia.
Para sus seguidores, es tanto un pilar de su fe como una declaración de verdad divina. Sin embargo, para quienes vivieron en su tiempo, fue motivo suficiente para su condena. Esta clara dicotomía resalta la división que generó Jesús y la relevancia de sus enseñanzas, que siguen siendo fundamentales para la espiritualidad cristiana en la actualidad. Tras ser acusado de blasfemia, los líderes religiosos lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano, solicitando su ejecución. Debido a que el Sanedrín carecía de la autoridad para imponer la pena capital según la legislación romana, necesitaron la aprobación de Pilato. Este cambio significó una transición importante en el proceso judicial que enfrentaba Jesús, trasladándose de un ámbito religioso a uno político, donde las implicaciones de su condena adquirieron una nueva dimensión. El papel de Pilato en este relato ocasiona reflexiones sobre la complejidad del poder y la política de la época. Esto no solo resalta la inestabilidad del Imperio romano, sino también las tensiones sociales que existían en ese período. Además, muchos se preguntan sobre la ambivalencia de Pilato, quien, a pesar de sentir que Jesús no merecía la condena, cedió ante la presión de las autoridades religiosas.